nuevamente nos estamos viendo con este tema que es la glucólisis. En esta entrega, que es la última, veremos el balance energético, que es muy preguntable. Así que, bueno, vamos a ver de que el balance energético de la glucólisis, es decir, cuántas moléculas de ATP me genera esta vía, cuánta energía, en otras palabras, va a depender de si la glucólisis fue hecha de manera aeróbica o de manera anaeróbica. Recordemos que la glucólisis aeróbica es realizada por la mayoría de los tejidos y la glucólisis anaeróbica la realiza el glóbulo rojo y el músculo en actividad física intensa. Bueno, empezaremos con la glucólisis aeróbica. Con este no había mucho problema. El producto final de la glucólisis aeróbica era el piruvato. Si recuerdan el primer video donde vimos toda la vía metabólica. Bueno, ahora vamos a hacer énfasis en las ganancias de ATP o pérdidas. Vamos a ver por qué. En el primer video yo les había contado de que constaba de dos etapas esta vía, la glucólisis. La etapa de las hexosas, que decíamos que era una etapa preparativa con gasto de ATP, y la etapa de las triosas, que era una etapa oxidativa con ganancia de ATP. Esta es la verdadera etapa oxidativa. Bueno, entonces, lo que hay que hacer para medir el balance energético es contar las moléculas de ATP en toda la vía. Acá fíjense que nosotros, para pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, perdemos una molécula de ATP. Lo mismo ocurre para pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 difosfato. Perdemos una molécula de ATP. En pocas palabras, en la etapa de las hexosas siempre vamos a perder dos moléculas de ATP. ¿Ok? Bueno. Luego ocurría todo el mambo este. Y fíjense acá. Acá yo gano dos moléculas de ATP. Dos moléculas de ATP. ¿Está? Acá en la etapa de las triosas, ganancia de ATP. Bueno, acá ya tengo las dos moléculas de ATP. ¿Dónde más, gente? Acá, en la transformación a piruvato. Vuelvo a ganar dos moléculas de ATP. Entonces, en la etapa de las hexosas yo pierdo dos moléculas de ATP. Y en la etapa de las triosas yo gano en total 4 moléculas de ATP. Pero acá hay algo a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que se formaba esto que eran los cofactores reducidos, los 2 NAD? Estos 2 NAD lo que hacían era ingresar a la mitocondria, van a ingresar a la matriz mitocondrial mediante lanzaderas, llevando su energía potencial, que se va a transformar en ATP. Dependiendo la lanzadera que utilicemos, vamos a tener una cierta cantidad de ATP. Quédense tranquilos que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, podemos pasar por fin a esto. Como bien les dije, el balance energético dependerá si nos encontramos en situación de aerobiosis o anaerobiosis. Vemos primero la glucólisis aeróbica. ¿Se acuerdan que teníamos estos dos cofactores reducidos? Bueno, se tienen que reoxidar. Se reoxidan en la matriz mitocondrial. Para ello, para ingresar a la matriz mitocondrial tienen que usar lanzaderas. Habían dos lanzaderas. Una era la lanzadera de
malato aspartato y la otra era la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Acá yo le dejo todo escrito y les voy explicando. Bueno, en la lanzadera de malato aspartato, si elige esta lanzadera, vamos a tener a los dos cofactores reducidos que van a realizar la cadena respiratoria fosforilación oxidativa, y hay que recordar de que cada NAD reducido me generaba 2,5 moléculas de ATP, y como son 2, entonces se hace 2 por 5 es igual a 5 moléculas de ATP. ¿Ok? Ahora, si estos cofactores reducidos deciden ingresar por la lanzadera de glicerol 3-fosfato, van a aparecer como 2 FAD reducidos. El FAD, a diferencia del NAD, me genera 1,5 moléculas de ATP. Y como son 2, en total yo tendré una ganancia energética de 3 ATPs. ¿Ok? Entonces, la glucólisis aeróbica depende de la lanzadera que utilicemos, el total energético. Entonces vamos a verlo acá repasando. En la etapa de las hexosas perdíamos 2 moléculas de ATP, ¿no es cierto? Bueno, en la etapa de las triosas ganábamos 4 moléculas de ATP. Si utilizamos la lanzadera de malato aspartato, ganamos 5 moléculas de ATP. Esto se traduce en una ganancia neta de 7 moléculas de ATP. Es decir, la glucólisis aeróbica utilizando la lanzadera de malato aspartato me genera 7 moléculas de ATP. ¿Está? ¿Qué pasa si utilizo la otra lanzadera? Se cumple exactamente lo mismo, menos 2 ATPs por la etapa de las hexosas, más 4 por la etapa de las triosas, solo que acá yo tengo una ganancia de 3 moléculas de ATP. Si utilizo la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Hacemos la suma resta y esto me genera 5 moléculas de ATP. Pregunta de superexamen. Todo esto, ¿ok? Bueno, esto en cuanto a glucólisis aeróbica. Vamos a ver qué ocurre con la glucólisis anaeróbica. Con la glucólisis anaeróbica ocurre nada del otro mundo en situaciones normales. Teníamos acá de vuelta en la etapa de las hexosas la pérdida de una molécula de ATP. Acá de vuelta perdemos una molécula de ATP, exactamente como ocurría en la glucólisis aeróbica. Acá en la etapa de las triosas gano 2 moléculas de ATP y en la etapa, y en la formación de piruvato yo vuelvo a ganar 2 moléculas de ATP. Por lo tanto yo tengo pérdida de 2 moléculas de ATP, ganancia de 4 moléculas de ATP. ¿Ok? Pero acá hay una diferencia muy importante. Los dos cofactores reducidos se oxidan en la misma vía. Es decir, no van a mitocondria. Por lo tanto, no me van a generar moléculas de ATP. Esto ocurría ¿dónde, gente? En el glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo no tiene mitocondrias. Y también ocurría en el músculo, en la actividad física intensa, debido a la alta demanda de ATP. A la alta demanda y a que todas las vías catabólicas están muy aceleradas. Esto lo vimos en el video anterior en la parte número 2. Por lo tanto, ahora sí, hagamos la sumatoria. Glucólisis anaeróbica, bueno, los dos NAD reducidos se reoxidan en la misma vía, por lo que no me generan ganancia de ATP.
Entonces, vamos a tener menos 2 moléculas de ATP de las hexosas, más 4 de las triosas, y listo, fin de la historia. Esto me va a dar una ganancia neta de 2 moléculas de ATP en una glucólisis anaeróbica normal. Bueno, gente, hasta acá esto. Hay una situación extraordinaria en el glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, cuando yo me expongo a una baja concentración, a una baja presión de oxígeno, acá le voy a dejar todo escrito, pero le voy a ir explicando. Cuando me expongo a una baja presión de oxígeno, el glóbulo rojo lo que hace es un desvío de la glucólisis, formando una molécula llamada 2,3 bisfosfoglicerato, que tiene una acción directa sobre la hemoglobina, obligándola a liberar sus 4 átomos de oxígeno. A ver, vamos a explicar esto. ¿Cuándo hay baja presión de oxígeno? Y, por ejemplo, súbanse a una montaña. Ahora en la cuarentena. No, si se suben a una montaña, así de la nada, de una, les va a empezar a faltar el aire. Hay baja presión de oxígeno. Bueno, ese es uno de los casos. Hay millones de casos, bueno, tampoco millones, pero hay muchos casos. Otro, por ejemplo, en los fumadores, ya que al fumar generan todo ese humo que después afecta en la inhalación de oxígeno. También se puede generar esta desviación de la glucólisis. Y también en algunas enfermedades pulmonares como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también ocurre esta desviación de la glucólisis. Se forma una molécula llamada 2,3 bisfosfoglicerato. Acá le agregué acá le agregué el bis, porque en realidad siempre hablábamos de bisfosfoglicerato, pero lo correcto en realidad es decir bis. ¿Tá? Eso nada más. Pero es lo mismo, La verdad es que nadie le da mucha importancia a eso. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina transporta 4 átomos de oxígeno. ¿Ok? Normalmente en los tejidos la hemoglobina libera 3 átomos de oxígeno y se queda con una. Se queda con un átomo de oxígeno. Cuando ocurre una baja presión de oxígeno, justamente lo que le falta a los tejidos corporales es oxígeno. Entonces va a venir esta molécula llamada 2,3 bisfosfoglicerato, le va a poner un revólver en la cabeza a la hemoglobina y le va a decir: libera tu último átomo de oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina es forzada a obligar su último átomo de oxígeno, quedándose con ningún átomo. Utilicé un poco la metáfora porque bioquímica la verdad es que hay que estudiar con metáforas para que las cosas no sean tan aburridas, el tema de las vías y demás. Bueno, ¿cómo se forma este 2,3 bisfosfoglicerato? También es pregunta de examen. Vamos a nuestra vía metabólica. Balance energético de la glucólisis, glucólisis anaeróbica, situación especial en el glóbulo rojo. Ya pueden ver que está faltando algo acá. Bueno. Fíjense, de nuevo, tenemos la pérdida de una molécula ATP. Otra vez volvemos a perder molécula ATP. Como siempre, esto se repite siempre. Ahora, fíjense acá. El 1,3 bifosfoglicerato hace una desviación de la glucólisis y en vez de transformarse directamente en 3-fosfoglicerato, se va a transformar en esa nueva molécula que aprendimos, que es 2,3 bifosfoglicerato.
gracias a una mutasa. Esta es la que le pone el gatillo a la hemoglobina para que libere sus átomos de carbono. Nada que ver, de oxígeno, perdón. Bueno, para que libere sus 4 átomos de oxígeno. Luego, lo que ocurre es que el 2,3 bifosfoglicerato vuelve a formarse en 3-fosfoglicerato. Para ello tiene que perder un grupo fosfato, porque acá yo tengo 2 grupos fosfatos. Mediante una fosfatasa pierdo un fósforo inorgánico y vuelvo a tener el 3-fosfolicerato. Y después la vía continúa exactamente igual. Es decir, la desviación de la glucólisis ocurre acá. El tema es que acá pasó algo excepcional, algo raro, algo único. ¿Se acuerdan que cuando pasábamos de 1,3 bifosfoglicerato directamente a 3-fosfoglicerato, se producía una reacción de fosforilación a nivel de sustrato? Es decir, ganábamos 2 moléculas de ATP. Ahora, ¿ocurre esto? No. Ahora ya no ocurre esto. Por lo tanto, perdemos 2 moléculas de ATP. Y la única ganancia de ATP que tenemos es esta. Esto significa de que nuestro balance energético va a estar afectado en estas situaciones, teniéndose menos 2 ATPs en la etapa de las hexosas, 1, 2. Gano 2 ATPs en la etapa de las triosas. Fíjense, no gano 4. ¿Por qué no gano 4? Porque acá perdimos 2. Acá perdimos 2 debido a la desviación. Gano 2 moléculas de ATP, menos 2, más 2, resultado neto 0 moléculas de ATP. Entonces, en conclusión, gente, el glóbulo rojo frente a bajas presiones de oxígeno tendrá un balance energético de 0 moléculas de ATP. ¿Y esto tiene una consecuencia? Sí, la consecuencia es que el glóbulo rojo vivirá menos. Tendrá una vida media mucho más corta. ¿Por qué? Porque toda célula necesita energía para poder subsistir. Y si es el balance neto, el total neto es de 0 ATP, el glóbulo rojo pierde vida media. Entonces se va a morir, se va a morir más joven. Esta gente, creo que esto fue todo. Pueden profundizar en esta bibliografía, en este libro que les he dejado en el primer video, en la página 166 sobre este tema. Esto fue todo glucólisis. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, denle un like y bueno, si quieren que siga subiendo videos de bioquímica, si les sirvió para entender estas cosas que por ahí son un poco complicadas en los libros. En los libros la verdad es que las rutas metabólicas por ahí suelen confundirte. Bueno, me avisan y seguiremos haciendo entonces. Un abrazo y que les sea leve la cuarentena. Nos vemos.